Bienvenidos a esta cuarta videoclase de teoría de circuitos. Después de haber estudiado el fenómeno eléctrico desde su origen, sus características, sus distintos parámetros y variables que se le pueden medir, ya sea intensidad de campo, potencial, diferencia de potencial, intensidad de corriente. Después de haber vinculado o relacionado esos valores a través de lo que dimos en llamar ley de Ohm, nos vamos a ir metiendo ahora ya en un terreno más específico, que es el terreno de los circuitos eléctricos. Ya ahora no vamos a estudiar el comportamiento de la energía eléctrica en general y en cualquier espacio, sino en un ámbito específico denominado circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Bien, un circuito es toda aquella red de caminos por los cuales puede circular algo. ¿Sí? Un circuito automovilístico circulan autos, automóviles, un circuito hidráulico circula algún tipo de fluido viscoso o de líquido. Un circuito neumático circulan gases. Bueno, en un circuito eléctrico lo que van a circular son estados de carga eléctrica. Entonces vamos a decir que un circuito eléctrico es un conjunto de caminos por los que circula estados de carga eléctrica. Bien, ahora, ¿cómo los voy a representar? Los voy a representar a través de dos tipos de esquemas. Un tipo de esquema que se va a denominar funcional y otro tipo de esquemas que se va a llamar topológico. En el esquema funcional lo que voy a hacer es mostrar qué elementos forman los caminos de acuerdo al comportamiento de cada uno. Es de ahí que, de acuerdo al comportamiento de cada elemento, vamos a ver que hay elementos activos que básicamente se van a llamar así porque entregan energía al circuito. ¿Sí? Vamos a poner acá bien la A que no se nota. Entregan energía al circuito. ¿Cómo se los llama habitualmente? ¿Qué nombre reciben? Reciben el nombre de generadores.
para el circuito al entregarle energía son generadores de energía dentro del circuito, ¿sí? Generadores de trabajo, convengamos. Estos tipos de generadores vamos a ver que los hay de tensión y de corriente. Tanto los de tensión como los de corriente vamos a ver que se van a poder clasificar en continua o alterna, de acuerdo a cómo sea que entregan esa energía. Todo esto después nos vamos a ir metiendo más específicamente. Y el otro tipo de elementos que vamos a poder identificar formando esos caminos son los elementos pasivos. Que los podemos definir por contradicción respecto de los elementos activos como que son aquellos que no entregan energía al circuito, y al no entregar energía al circuito, lo que sí va a ocurrir es que van a recibir la energía que hacen poner en juego los elementos activos. ¿Y qué van a hacer los elementos pasivos con esa energía? Dos cosas: o la van a consumir transformándola en calor o en algún otro tipo de trabajo, y por lo tanto sacarán energía del circuito, o más que sacarán, vamos a poner consumirán energía del circuito, o sea, de esa energía que entrega el elemento activo. Cuando llega a elementos que lo que hacen es transformar esa energía en trabajo, la van a consumir. A estos elementos se los llama resistivos. Y después va a haber elementos que no van a entregar energía al circuito, pero que cuando la reciban, en lugar de consumirla, la van a almacenar. A ver acá arriba, perdón que escribí la consumen, vamos a poner. La consumen transformando en energía. Y estos la almacenan. ¿Cómo la almacenan? Ahí viene uno de los temas. La pueden almacenar de acuerdo al tipo de elemento que sea pasivo de dos formas. En un campo eléctrico o en un campo magnético. En el primer caso, los que la almacenan, los elementos pasivos que almacenan la energía que reciben de los elementos activos en el circuito en forma de campo eléctrico,
se los denomina elementos capacitivos. Y en el caso que la almacenen a esa energía que recibieron en forma de campo magnético, se llaman elementos inductivos. Bien, el valor de resistencia de un elemento resistivo tiene una unidad de medida, ya la conocemos, es el ohm. Y en el circuito, cuando los veamos, los vamos a ver con un símbolo, que es este. Los capacitivos también tienen un valor de medida característico, que es el valor de capacidad, y esa capacidad se mide en faradios. Se la suele indicar con la letra F, en general se usa mucho y los vamos a ver con este símbolo. Este símbolo o este símbolo o este símbolo. Es lo mismo. Y los inductivos también van a tener una unidad de medida de su característica inductiva y se va a medir en henrios. Y se los va a dibujar de esta manera. Bien, después, como elementos pasivos, más allá de estos dos comportamientos generales dentro de los que no entregan energía, dentro de los pasivos, vamos a declarar uno que va a ser el conductor ideal. ¿Por qué lo declaro así un poquito aparte? Porque en realidad es ideal, no existe. O sea, cualquier elemento que forme parte de un circuito eléctrico, así sea un cable, va a tener algún valor resistivo, algún valor característico capacitivo o inductivo, si no es un generador, ¿no? Pero para poder hacer los análisis, nosotros a veces vamos a idealizar algunas cosas, entonces vamos a hablar del conductor ideal. ¿Cómo podemos definir al conductor ideal? No tiene resistencia, capacidad un poquito para abajo, capacidad o inducción. Y lo vamos a representar simplemente con una línea continua. Sí, para nosotros esto es lo que, digamos, es una especie de cable ideal, digamos. ¿Sí? Bien. Esto respecto de ¿cómo es? Los elementos desde el punto, que forman un circuito desde el punto de vista funcional, ¿sí? Me faltó los dibujitos de los generadores. El dibujito de un generador genérico es este, ¿sí? Ahora, si es de alterna o de continua, si es de tensión, de continua vamos a usar este símbolo y de alterna vamos a usar, por ejemplo, este símbolo, que nosotros mucho no la vamos a usar, ¿sí? Y si es generador de corriente, va a ser el símbolo general con una flecha, pero lo vamos inclusive a explicar el tema de generadores de una manera un poquito más profunda más adelante. Por ahora me interesa
simplemente quedarme con esto, que hay símbolos como estos que representan elementos que lo que hacen es entregar energía al circuito en forma de tensión o en forma de corriente, ¿sí? Y después hay otros elementos que no entregan energía, sino que son recorridos o reciben la energía entregada por los elementos activos, que son los elementos pasivos. Y dentro de esos elementos, al recibir la energía de los elementos activos, podemos distinguir tres tipos de comportamientos. Comportamiento resistivo, donde el elemento, la energía que absorbe, la convierte en trabajo y por lo tanto el circuito la pierde, desaparece del circuito, es un consumo de energía que se genera en ese elemento y que su valor resistivo se mide en ohms. Y después hay otros dos tipos de comportamiento, o en realidad hay otro tipo de comportamiento, que es el de cuando reciben energía, en lugar de transformarla en trabajo, la almacenan en forma de energía. Ahora, en forma de campo eléctrico o de campo magnético. A los primeros se los llama capacitivos, a los segundos inductivos. Y tan solo por un tema de análisis vamos a definir a un señor llamado conductor ideal, que en la realidad no existe, es ideal, existe en el mundo de las ideas de nosotros los seres humanos, pero que nos va a servir mucho para poder simplificar el análisis de los circuitos, considerando que son caminos que no tienen entrega de energía al circuito, o sea, esos caminos no son activos, no son generadores, pero que tampoco tienen ningún tipo de característica resistiva, capacitiva ni inductiva. O sea, no consumen tampoco energía ni la almacenan de ninguna manera, simplemente la dejan pasar. ¿Está bien? ¿Qué serían? Serían los cables, las conexiones. Entonces, un ejemplo de diagrama funcional podría ser algo así: meter por acá un generador de tensión de corriente continua con un terminal de mayor potencial y otro de menor, conectado a una resistencia por acá, a un capacitor, a un elemento capacitivo por acá, quizás otra resistencia por acá, un elemento inductivo por acá. Me olvidé de decirles que a este se les coloca la letra L, ¿sí?, a los elementos inductivos. Quizás un generador de corriente por acá, ¿sí? En este esquema lo que estamos viendo entonces sería un esquema funcional. Yo veo cómo están formados los caminos, pero no solo por dónde va a circular la corriente, sino que puedo ver dónde va a haber elementos que van a entregar energía al circuito y dónde va a haber elementos que simplemente van a tomar esa energía y hacer algo, ¿sí? Bien, un ejemplo cualquiera. ¿Está bien? Eso es un ejemplo entonces de diagrama funcional. ¿Qué va a ser un diagrama topológico? La otra forma de mostrar un circuito. Un diagrama topológico, a mí, lo que me va a mostrar no es los elementos que forman al circuito, cómo se comportan, sino que lo que me va a mostrar la red de circulación. ¿Está?
O sea, a mí acá no me importa esa red de circulación, qué elementos hay y cómo se comportan. Simplemente me interesa, ¿sí? Conocer qué caminos hay. O sea, ¿qué es mostrar la red de circulación? Es mostrar qué caminos hay para circular, tiene la energía. Y cómo están conectados. Entonces vamos a ver que este tipo de diagramas también van a estar formados por elementos diferentes, ¿sí? Pero no funcionales. Van a estar formados por ramas, ¿sí? Las ramas van a ser caminos representados por líneas continuas sin separaciones. O sea, si no hay separaciones, uniones y demás, es toda una línea continua, un camino continuo, quiere decir que sin separaciones sería sin división de la intensidad de corriente que lo circula. Bien, entonces van a estar representados, decíamos, por líneas continuas. Bien, el otro elemento que va a haber son los nodos, el otro elemento topológico. ¿Qué es un nodo? Es un punto de unión entre ramas. Y se lo va a representar con un punto grueso. ¿Está bien? Y por último, el otro elemento topológico del que vamos a hablar, o que vamos a poder identificar en un circuito, son las mallas. Las mallas es un camino cerrado formado por uno o más ramas y uno o más nodos. Pero con una particularidad, que al ser recorrido se pasa solo una vez por cada rama y nodo que la forma. Bien. ¿Cómo sería esto?
¿Sí? Ejemplo de esquema topológico. Vamos a poner por acá. Ejemplo de diagrama topológico. Supongamos que yo quiero hacer el diagrama topológico del circuito cuyo diagrama funcional tenemos ahí al costado. Entonces, venimos para acá y vamos a empezar a marcar con color. Vamos a empezar a marcar con color cada rama diferente que podamos diferenciar ahí. Bien, tenemos una rama. Una rama es un camino, decíamos, un camino continuo, sin divisiones, ¿sí? O sea, una rama iría, por ejemplo, desde acá, todo por acá. Todo esto, este capacitor, este cable, esta resistencia, esta fuente o generador y este otro pedazo de cable es una rama. Vamos a llamar a eso rama 1. Fíjense que hay algo que se llama nomenclatura, que vamos a empezar a acostumbrarnos. Nomenclatura es una forma de darle nombre a las cosas. Nosotros a cada elemento resistivo lo vamos a llamar con la letra R mayúscula, pero como puede haber más de uno, como en este circuito, a cada uno para diferenciar, a cada elemento resistivo para diferenciarlo del otro, le vamos a poner un subíndice. Entonces vamos a hablar del elemento resistivo 1, elemento resistivo 2, como se ve ahí, R sub 1, R sub 2, ¿sí? Y a las ramas, para no confundirnos, como también empiezan con R, para darle nombre le vamos a poner R minúscula. Entonces ahí tenemos la rama 1, que de alguna manera es esta que está acá en rojo y que ya no la dibujo como está allá. Rama 1, ¿sí? Eso es una rama, fíjense, ¿qué hay metido adentro de esa rama entre este terminal y este terminal de esta rama? Hay metido un capacitor, una resistencia y un generador de corriente continua. ¿Yo lo dibujo en el esquema topológico? No, simplemente dibujo el camino formado por una línea continua. Esta línea continua del diagrama topológico, ¿es el cable ideal? ¿Es el conductor ideal del diagrama funcional? No, está formado por conductores ideales del diagrama como los del diagrama funcional, más elementos tanto activos como pasivos. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a lo que es la definición de rama, ahí nosotros representaríamos lo que es la rama 1, o lo que dimos a llamar como rama 1 de ese diagrama funcional que veíamos antes. Nodos, me habla de nodos, me dice que es un punto de unión entre ramas. Ahora después seguimos distinguiendo ramas, pero vamos a distinguir los nodos, vamos a distinguirlos en azul a los nodos. Si yo me fijo en el circuito, ¿dónde hay puntos de unión entre ramas? Y acá hay un punto de unión entre ramas, ¿sí? Vamos a modificar un poquito el esquema, porque quiero que se vea algo que a veces lleva a confusión y que quiero aclararlo desde el principio. Por eso le voy a agregar algo a este esquema funcional. Vamos a agregarle esto. Ahí. Bien. Vamos a agregar esto y vamos a agregar esto. Ahí. Bien, esto a ver, habíamos llegado a R5, esta vamos a llamarla R6, a esta las bobinas habíamos llegado a L3, a esta vamos a llamarla L4 y los capacitores habíamos llegado a tener dos capacitores, este sería el capacitor 3. Bien, bien, ahora sí, vamos agregado eso para poder aclarar bien algunas cosas, vamos ahora sí a buscar los nodos. Me dice punto de unión entre ramas. Uno creería que el nodo es este punto. ¿Sí? Entonces uno viene y dice, bueno, a este punto, a ver, a este punto, a este nodo le voy a dar un nombre, lo voy a nombrar con una letra del abecedario, A, nodo A. Entonces vengo a mi diagrama topológico. ¿Cómo represento en mis diagramas topológicos a los nodos? Con puntos. Bueno, listo, pongo acá el punto este, es el nodo A, lo pongo ahí. ¿Por qué? Porque al nodo A estaba conectada esa rama 1, que ya la había dibujado yo ahí. Ahora bien, ¿qué otros nodos hay en ese circuito? Y acá es donde a veces vienen los errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces agarran y dicen, acá hay otro nodo, acá hay otro nodo, y acá hay otro nodo. Y
no está mal de alguna manera pensar así, o sea, está mal pensar así, pero no está mal equivocarse, o es natural más que no está mal, es natural equivocarse en este sentido. El nodo no es solamente el punto donde se unen las ramas, sino que es todo el conjunto conductor, sería todo esto el nodo. Todo esto sería un mismo nodo. Todo esto sería un mismo nodo. Todo esto sería un mismo nodo. ¿Sí? Vamos a llamar a este nodo entonces B. Y vamos a representar al nodo B con un punto. Como se representan a los nodos en el diagrama topológico. A ver si se entiende. Un punto en el diagrama funcional no es un nodo. Un punto en el diagrama topológico sí es un nodo. ¿Qué es un punto como este que puse acá con A en el diagrama funcional? Es una parte de un nodo. ¿Por qué? Porque el nodo A en realidad no es ese punto. El nodo A es todo esto. Todo esto que estoy marcando en azul acá es el nodo A. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a marcar, vamos a buscar el nodo C. ¿Sí? Nodo C, vamos a llamar nodo C a este de acá arriba. Y miren, yo ya no lo marco con un punto. El nodo C es todo este. Es todo el conjunto de material conductor que une a los elementos funcionales terminales de una rama entre sí. A ver si se entiende. Une conjunto de material conductor, o sea, esas líneas continuas del diagrama funcional, ese cable ideal del que habíamos hablado. Bueno, todo ese conjunto conductor forma un nodo. No solamente el punto donde se unen los cables, sino todos los cables que se unen a ese punto forman el nodo. ¿Está bien? ¿Dónde termina el nodo? Donde arranca un capacitor, donde arranca una resistencia, donde arranca una bobina, donde arranca un generador. ¿Sí? Ahí termina el nodo en lo que es el diagrama funcional. O sea, en el diagrama funcional el nodo no es un punto, pero en el diagrama topológico sí. Entonces ese nodo que acabo de marcar ahí, que lo voy a llamar C, en mi diagrama topológico va a ser un punto. Lo voy a poner acá y lo voy a llamar C. ¿Sí? ¿Se entiende por qué agregué lo que agregué? Para poder entender bien esto. Vamos a marcar el resto de los nodos que podemos encontrar en el diagrama funcional. El otro nodo es este de acá. Es todo este material de acá. Ese es todo un nodo. Y lo vamos a llamar nodo D porque somos súper creativos y originales. Así que esto va a ser el nodo D. ¿Sí? Y después podemos diferenciar este nodo que está acá. Que es todo esto y todo esto. Fíjense, son conjuntos conductores que unen caminos entre sí. ¿Sí? A este nodo vamos a llamarlo E para no perder la costumbre que venimos siguiendo. Entonces, fíjense, al nodo E, ¿quién está conectada? La rama 1. Bueno, entonces ya el nodo E lo voy a poner acá porque es terminación de la rama 1. Este es el nodo E. Bien. ¿Algún nodo más me falta marcar? Y sí, acá hay otro nodo. Acá tenemos otro nodo. Otro nodo. A este lo vamos a llamar nodo F. ¿Sí? Lo vamos a poner por acá. Nodo F. ¿Hay algún nodo más? No, no hay ningún nodo más. Sí, hay más nodos. Lo que pasa es que los nodos que hay ahora son nodos que reciben el nombre de secundarios. ¿Cómo nodos secundarios? Sí, los que marcamos hasta ahora, estos en azul. Vamos a poner acá la referencia. En azul, que marcamos, se llaman nodos primarios. ¿Qué tienen por ser primarios? Conectan tres o más ramas entre sí. ¿Está bien? Fíjense. Vamos a marcar las ramas y después marcamos los nodos que vamos a llamar secundarios. Las ramas las estábamos marcando en rojo. Vamos a poner el color rojo. ¿Qué otras ramas tengo? Y bueno, si yo me fijo, tengo acá la rama formada por el inductor L1, esta que está acá. Vamos a llamarla rama 2.
¿Que de dónde va? Va del nodo A al nodo F. Bueno, acá va a ser una línea. Esta va a ser la rama 2. ¿Sí? ¿Qué otra rama tengo? La formada por R2 y R3, por la resistencia 2 y la resistencia 3. Esta que está acá. Vamos a llamarla rama 3. Entonces, ¿de qué nodo a qué nodo va? Del nodo A al nodo C. Tenemos acá la rama 3. A ver, más ramas. Las formadas por el capacitor C2. Esta que está acá la voy a llamar rama 4. Rama 4 va del nodo C al B. Rama 4, entonces la marco por acá. Esta es la rama 4. Va del nodo C al nodo B. ¿Se ve cómo voy construyendo mi diagrama topológico? ¿Qué otra rama hay? La formada por la resistencia 6 y el capacitor 3. Esta que está acá. Vamos a llamarla rama 5. Entonces la rama 5 ¿dónde va? O también va del nodo C al nodo B. Bien, entonces acá tengo mi rama 5, que va del nodo C al nodo B. Bien, ¿qué otra rama puedo encontrar? La formada por el generador de corriente I, esta que está acá. Vamos a llamarla rama 6. La rama 6 ¿de dónde va? Del nodo E al nodo F. Entonces acá marco rama 6. Bien. Otra rama, la formada por la bobina L2, que va por acá. Rama 7. ¿De dónde va? Del nodo F al nodo B. Rama 7. Del nodo F al nodo B. Otra rama más. La formada por la resistencia R5, la bobina L3 y la resistencia R4. Esta que está acá. Bien, vamos a llamarla rama 8. Entonces la rama 8 ¿dónde va? Del nodo E al nodo D. Bien, la rama 8 entonces va por acá. ¿Sí? ¿Alguna rama más? Sí, me quedan dos ramas más. Me queda una formada por el generador de continua que está acá. Vamos a llamarla rama 9. ¿Sí? Que va del nodo B al nodo D. Entonces por acá tengo la rama 9. Y después la rama formada por la bobina L4, que también va del nodo B al nodo D. La pongo acá. A esta la vamos a llamar rama 10. Sería la rama 10. Bien, entonces yo ahí ya tendría mi esquema topológico. En general uno lo que hace figurar en el esquema topológico son las ramas y los nodos primarios. Ahora a veces cuando uno quiere estudiar algo dentro de una rama, hace uso de otros nodos que son los nodos secundarios. ¿Qué hacen los nodos secundarios? Los nodos secundarios básicamente lo que van a hacer es conectar entre sí dos ramas o ser terminales de ramas que están al aire. Ah, ¿cómo terminales de ramas que están al aire? Sí, vamos a poner acá una rama más. Entonces, así se entiende esto de ramas que están al aire. Supongamos que yo acá tengo conectada una resistencia y otro capacitor. Y termino ahí, ¿sí? Resistencia, a ver, vamos a ponerle nombre. Habíamos llegado a R6, esta sería R7, la resistencia 7. Y capacitor, habíamos llegado al capacitor 3, este sería el capacitor 4. ¿Está bien? Supongo que tengo eso. Bueno, bien. Primero vamos a marcar los nodos principales. Esta parte que está acá pasaría a ser parte del nodo C. ¿Sí? Ahí lo marqué en azul. ¿Está? De esa nueva rama. Ahora, es una rama que arranca en R7 y termina en C4, esa que tengo ahí. Entonces vamos a marcar en rojo la rama esa, que sería la rama 11 para nosotros ahora, que es la que va todo esto. Hasta acá sería la rama 11. ¿Cómo me quedaría la rama 11 saliendo del nodo C? Bueno, listo. Ahí, ¿va algún otro nodo? No. ¿O sí? Ahora vemos. Esta por lo pronto sería la rama 11. Pero una rama 11, ¿a dónde va a parar? ¿Va a parar a otro nodo? Sí, podríamos decir que va a parar a un nodo secundario. ¿Cuál sería el nodo secundario? Bien, vamos a marcarlos con verde claro, los nodos secundarios. Metí la pata, borré la rama, perdón, las desprolijidades, la herramienta electrónica a veces confunde. Vamos a dibujarla de nuevo rápido. Teníamos una resistencia de un capacitor, habíamos puesto esta resistencia, dijimos va a ser la resistencia 7, este capacitor va a ser el capacitor 4, ¿sí? Y habíamos dicho que teníamos la rama 11, que va a ser la que va desde la resistencia hasta el capacitor.
es la rama 11. Y acá la tendríamos saliendo del nodo C. Rama 11. Y vamos a marcar al nodo C bien como es, porque también es parte del nodo C este material conductor ideal que puse ahí hasta la resistencia 7. ¿Está bien? Bien, y ahora sí, nodos secundarios. Nodos secundarios dijimos los vamos a marcar en color verde clarito. ¿Qué es un nodo secundario? Los vamos a marcar acá, color verde clarito. Nodos secundarios. ¿Qué característica tienen? Unen solo dos ramas entre sí. Perdón, me estoy quedando sin espacio y estoy haciendo un lío. Unen solo dos ramas entre sí, lo que pasa es que estoy tratando de que el apunte después les quede como un mapa conceptual. Entre sí, ¿sí? O son terminales. Terminales. Bien, no vamos a marcar todos los nodos secundarios. Digo, en general se los marca solo cuando se los quiere trabajar. Pero supongamos que yo quiero estudiar de alguna manera lo que pasa dentro de la rama 1. Y lo que pasa dentro de la rama 1, yo vengo y digo, bueno, a ver, tengo un nodo, que sería todo este, que es un nodo secundario. ¿Por qué? Porque une dos ramas entre sí. ¿Qué dos ramas? Si eso es todo la rama 1. Bueno, dividamos a la rama 1 en dos ramas secundarias también, si vamos al caso. Vamos a marcarlas con otro color. A ver, un color que haga buen contraste. Me parece puede ser el celeste para este caso. Vamos a tener dos ramas secundarias. Una rama secundaria que está formada por este capacitor. Vamos a llamarla rama 1 primera, así con un apóstrofe. Y una rama secundaria que está formada por todo este tramo. Vamos a llamarla esta rama 1 2' o prima segunda. ¿Sí? Entonces, mi nodo secundario es ese que une entonces ahora sí dos ramas, que serían la rama R1 primera y la rama R1 segunda. A ese nodo secundario le vamos a poner una letra consecutiva a las que ya usamos. Vamos a ponerle G. ¿Y dónde estaría G? Y G estaría acá, en el medio de la rama 1. Ahí estaría G, ¿ven? Es un nodo secundario. ¿Por qué es un nodo secundario? Porque une entre sí solamente dos ramas. Por lo tanto, ese nodo es secundario porque pasa a ser interno de una rama. Esto que tengo acá, vamos a tratar de no tapar el otro color. Esto que tengo acá sería la rama 1 segunda y esto que tengo acá sería la rama 1 primera, que son parte de la rama 1, que es la rama principal. Bueno, esos nodos secundarios rara vez los vamos a marcar. En general uno marca la rama completa con todos los elementos, el camino completo como una rama única y solamente se utilizan los nodos primarios o principales, que son los que están en azul, que son aquellos conjuntos conductores de cables que unen entre sí varias ramas, más de 3 o más ramas para ser exactos. Bien, acá tendríamos otro nodo secundario, perdón, lo estaba marcando ya en celeste. Allá arriba, ya que estamos, lo marcamos, este sí. Tenemos otra situación de nodo secundario, este que está acá, ¿sí? Vamos a llamarlo nodo H. Y es un nodo terminal, así como yo ahí abajo puse que los nodos secundarios unen solo a ramas entre sí, ¿sí? Solo a dos ramas entre sí, vamos a poner acá abajo. Ah, había puesto dos, lo que pasa no era una, era un 2. Muy desprolijo lo mío a veces. Bien, ese nodo H sería un nodo terminal, entonces no un nodo entre dos ramas, sino un nodo terminal de rama. Lo tendría acá, nodo H.
¿sí? A ese también lo considero secundario y no principal. ¿Está bien? Lo que tiene en particular que no une dos entre sí, sino que simplemente une una sola, si queremos ir al caso. Bueno, espero que hasta acá se hayan entendido estos conceptos, se haya entendido el concepto de, entonces, repasando un poquito, circuito eléctrico son un conjunto de caminos por los cuales el fluido que va a circular, como en todo circuito que circula siempre algún tipo de fluido o algo que fluye, va a ser una determinada cantidad de estado de carga eléctrica, o sea, intensidad de corriente eléctrica es lo que va a circular por un circuito eléctrico. Se lo puede mostrar a través de esquemas. En particular hay dos tipos de esquemas, uno que es funcional, que es el que tenemos por acá abajo, ¿sí? Que ahí quedó medio saturado por los colores, pero que básicamente me muestra qué elementos, de acuerdo a su comportamiento, forman a mi circuito y cómo están conectados. Esos elementos se los puede caracterizar entonces como elementos activos, que son aquellos que entregan energía al circuito, y que son denominados generadores porque generan energía dentro del circuito, le aportan energía al circuito. De esos generadores podemos identificar dos tipos principales, los que son de tensión y los que son de corriente. Ya veremos qué diferencia hay entre ellos, no me voy a poner ahora a explicar eso. Y de cada uno de ellos tenemos del tipo de tensión o de corriente continua y de tensión o de corriente alterna. Bien, sus símbolos más o menos los puse ahí como para tener una idea, tampoco es específico ahora saberse los símbolos. Y después hay elementos que se denominan pasivos porque no entregan corriente ni energía al circuito, ni carga eléctrica al circuito, sino que de alguna manera reciben la energía que entregan los elementos activos, ¿sí? ¿Y qué hacen cuando reciben esa energía que entregan los elementos activos? Bueno, se comportan de diferentes maneras. Hay un tipo de elemento que lo que hace con esa energía es transformarla en trabajo. Y por lo tanto, cuando yo tengo una energía y con esa energía genero trabajo, esa energía se transforma en trabajo y deja de existir. Esa energía no la tengo más, ¿sí? Entonces, esa energía que reciben por parte de los elementos activos, cuando la transforman en trabajo, la disipan en forma de luz, de calor, ¿sí? De rozamiento si es un movimiento en un motor. Entonces, esa energía se va del circuito, se consume. A esos elementos se los representa como elementos resistivos. Ustedes me dirán, no, pero una lamparita, bueno, sí, una lamparita, un LED, tiene un comportamiento resistivo. Lo que pasa es que una lamparita, un LED, no es un elemento funcional puro, sino que, por ejemplo, vamos a un LED. Un LED va a tener un comportamiento donde en cierta medida va a transformar la energía que recibe en trabajo, va a transformar parte de esa energía en un campo eléctrico y va a quedar almacenada en él. Una parte de esa energía se va a transformar en un campo magnético y va a quedar almacenada en él. O sea, los elementos complejos de la vida cotidiana no tienen solamente un tipo de comportamiento pasivo si es que son elementos pasivos, ¿sí? Sino que tienen los tres comportamientos, el comportamiento resistivo, capacitivo e inductivo. Lo que pasa es que hay elementos en los cuales eso está más o menos equilibrado y se comporta de una manera similar en los tres sentidos, y hay otros que no, que tienen comportamientos que en un 99% son resistivos, por ejemplo, porque casi no acumulan o no almacenan energía de la que reciben, como es el caso, por ejemplo, de un componente electrónico llamado resistor, ¿sí? El resistor se llama resistor porque básicamente la característica que predomina en él es la resistiva, lo que no quiere decir que no tenga características también capacitivas e inductivas, dependerá de cómo está fabricado, ¿sí? Entonces, volviendo, los elementos resistivos o el comportamiento resistivo tiene que ver con elementos que consumen energía que reciben de los elementos activos. Y esa energía se pierde, se va del circuito, no es que se pierde, se transforma en otro tipo de energía y se irá fuera del circuito. Y después, también dentro de los que no entregan energía, sino que la reciben de los activos, los elementos pasivos, están los comportamientos de almacenar energía. Algunos transforman la energía eléctrica en forma de intensidad de corriente que reciben en cargas eléctricas que se acumulan en placas
y entre esas placas se forma un campo eléctrico, como el que ya hablamos en clases anteriores. Se forma un campo eléctrico, ese campo eléctrico, como vimos, tiene energía. En cada punto de un campo eléctrico hay energía. Entonces queda retenida en ese campo eléctrico del elemento la energía que recibió en forma de intensidad de corriente eléctrica. Y entonces esa energía no se convierte en trabajo, sino que queda ahí acumulada. En algún momento quizás se vuelve a convertir de energía acumulada en un campo eléctrico otra vez en una intensidad de corriente que el elemento en algún momento puede llegar a devolverle al circuito. Bueno, los elementos que se comportan de esa manera se llaman capacitivos. Y después están los otros que cuando reciben una intensidad de corriente eléctrica por parte de los elementos activos, transforman esa intensidad de corriente eléctrica en un campo magnético. Justamente el movimiento de esas cargas a través del elemento, que por ejemplo puede ser una bobina o un solenoide que se llama, al circular la corriente eléctrica por las vueltas de esa bobina o de ese solenoide, el movimiento de carga genera un campo magnético. Bueno, ese campo magnético también tiene energía. Entonces hay elementos que terminan transformando la energía de esa intensidad de corriente que reciben de los elementos activos en un campo magnético que se forma en ese elemento y que por lo tanto acumula energía que también en otro momento el elemento puede volver a convertir en una intensidad de corriente eléctrica y que se la devuelva al circuito. Esos elementos se llaman inductivos y los vimos ahí. Y después dijimos íbamos a hablar de conductores ideales, que son simplemente como para poder en nuestros diagramas funcionales conectar los elementos funcionales entre sí, tanto los activos como los pasivos, para mostrar cómo justamente son sus uniones, ¿sí? Cómo forman caminos entre ellos. Y después vimos que el mismo circuito puede tener un esquema que se llama topológico, en el cual no interesan qué elementos lo forman y cómo se comportan, sino cuáles son los caminos que se forman. ¿Sí? Es mostrar lo que se llama la red de caminos, para poder tener una idea de cómo puede llegar a circular la intensidad de corriente eléctrica cuando lo haga por ese circuito. En ese tipo de esquemas vamos a identificar tres tipos de elementos: las ramas, los nodos y las mallas. Las ramas son caminos en los cuales la intensidad de corriente cuando circula no se puede separar, no se puede dividir, no se puede partir, yendo una parte por un lado y otra parte por el otro. Los nodos son aquellos donde se unen varios caminos, y las mallas, no marcamos mallas, menos mal que estoy haciendo este repaso. Las mallas definimos ahí caminos cerrados, formados por dos o más ramas o un nodo. Bueno, vamos a marcar, ya que esto está bastante sucio, vamos a marcar sobre el topológico una malla o varias mallas para que tengamos idea de qué hablamos cuando hablamos de mallas. Vamos a usar, a ver, un color que se diferencie de lo que estamos usando ahí, y vamos a usar el verde oscuro. Mallas me dice a mí, vamos a marcar una malla. Sería, por ejemplo, un camino cerrado que sale de un nodo y vuelve al mismo nodo. Así que yo voy a salir del nodo A y empiezo a recorrer. Paso por la rama 3, después paso por la rama 5, después paso por la rama 9, después paso por la rama 8, paso por la rama 6, agarro la rama 2 y ahí estoy nuevamente en el nodo A. Bueno, ese camino cerrado, ¿sí? que marqué acá en color verde oscuro, eso es una malla. ¿Sí? ¿Cuántas mallas puedo armar? Y tantas como se me ocurran. O tantas como se me ocurran no. Hay una formulita que ahora no la vamos a ver, pero que sirve para poder de alguna manera determinar, dado un circuito característico, cuántas mallas puedo llegar a encontrar como máximo. ¿Por qué? Porque yo ahí de la rama 3 pasé por la rama 5, pero en lugar de pasar por la rama 5 podría haber agarrado la rama 4 y llegar al nodo B igualmente y después seguir el resto del camino igual, y es una malla diferente. Lo que no es una malla sería este recorrido que ahora voy a marcar en amarillo. Fíjense, sería por ejemplo salir del nodo C, pasar por la rama 5, agarrar la rama 10 y después agarrar la rama 9 para volver al nodo B. Esto
y agarrar la rama 4 de nuevo. Eso no es una malla. No es una malla. ¿Por qué? Repite el nodo B. Repite el nodo B. ¿Está claro? No es una malla. Y después podemos marcar otra forma de equivocarse. Bueno, no. Una forma de equivocarse sería repetir también una misma rama. Pero para repetir una misma rama, indefectiblemente tengo que repetir algún nodo por el cual ya haya pasado. Así que para no ensuciar todavía más todos estos esquemas, que ya se asemejan más a un mamarracho que algo inteligible, vamos a cortar acá. Bueno, ahora sí, espero que se entienda entonces lo que es diagrama funcional, diagrama topológico, circuito, y vamos a cortar con este primer tramo de esta cuarta videoclase para seguir más adelante con otras definiciones.